que estoy en vivo. Ya me puso que estoy en vivo. Órale. Hola, bienvenidos a Crónicas de un Debray Anunciado. Soy Diego, soy escritor. Ya vamos para 3 meses de la huelga de escritores, mes y cacho de la huelga de escritores y actores. Y pues, para allá vamos. Quiero dejar algo en claro sobre la huelga en sí. En sí no tengo nada en contra de la inteligencia artificial como producto. Se me hace que puedes llegar a ser bastante interesante en otros campos como medicina, contaduría, cosas de ese estilo. En lo que estoy en contra es que hayan pintado a las artes, sobre todo al arte de la escritura, como algo, y a la actuación, como algo reemplazable, como algo que simplemente una máquina puede llegar y puede hacer mejor que un humano. Cuando ahora sí que hacer arte no es como algo que no es como un oficio, es algo que viene natural al ser humano. Así que al decir de que, sí, pueden ser reemplazados por una inteligencia artificial, pero no lo podemos hacer con un doctor porque la tecnología aún está muy joven, está devaluando la importancia que tiene el arte, que tiene la escritura, la actuación, etcétera, a comparación de trabajos más correctos. Y pues eso es lo que me emputa, de que no somos reemplazables. Recuerden, chingue a su madre la inteligencia artificial para escritor, para escribir, para lo que quieran. Si necesitan actores, la tecnología aún es muy joven y muy pinche incompetente. A. B. Sigue siendo una reproducción o un facímil. No, no crean nada. Simplemente regurgita lo que le das. Ahora sí, dicho eso, vamos a hablar de el tema de hoy. Hoy no vamos a hablar de un género o la historia de un género. De lo que vamos a hablar es, pues ahora sí que una pregunta que medio hice en el primer stream que subí a YouTube, que es cómo chingados escribo. Ya pasó el minuto, ya, ok. Hoy vamos a hablar como un poquito más a menudo de cómo se forma una narrativa, ya sea lineal, long form o a largo plazo y no lineal. Así que fuímonos y jugámonos para las notas que aquí se tiene. No sé por qué hablo así, pero bueno. Ok. Ok. La primera diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre narrativa y narración? Narrativa es la historia, narración es cómo se cuenta. La narrativa son todos los elementos como narración, caracterización, desarrollo, trama, focalización, todo eso, incluyendo textos más metatextuales como la metanarrativa o bueno, el metatexto, el hipotexto, em, paratexto, todo eso. Eso es la narrativa, es el conjunto de todo. La narración es el dispositivo que se usa para cómo se cuenta la historia. Puede ser epistolar, una narración epistolar, puede ser una narración en primera, segunda, tercera persona, puede ser es el lenguaje que se utiliza para contar la historia, que puede ser un lenguaje muy elevado, muy articulado, o algo más terrenal, algo más sencillo, algo más simple. La narración solo aplica al texto, la narrativa aplica más allá del texto. Por eso hay elementos como, pues, como ya mencionamos, la metanarrativa, sí, la metanarrativa, las referencias, todo lo que no se cuenta o todo lo que no está directamente plasmado en el texto pero que influye en el texto, eso forma parte de, de la narrativa. Ahora bien, es que... Sí, aquí está.
Ajá, pero no, 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 no. Estas son las notas equivocadas. Juro que soy un profesional. Sí, aquí están mis plamplicetos. Este es el correcto o esta es la versión. No, esta es la versión equivocada. Mm. No, no era esto. Levi, Lacan, Piaget. Estoy revisando las notas que tomé en la carrera, así que hay muchas cosas que necesito. Ok, creo que ya lo tengo bien estructurado, por fin, por fin. Ahora, voy a utilizar muchos términos como metatexto, paratexto, hipertexto, todo eso, subtexto, que fueron utilizados primordialmente por Gerard Genet, un teorista de la narrativa francés muy importante, que es una figura muy importante, ya dije importante dos veces, sobre el estructuralismo literario, el cómo se estructura una historia, que es más o menos de lo que vamos a hablar hoy. Ahora bien, lo más importante del estructuralismo es que definen entre significado y significante en el texto como un significante y el significado que se le otorga a este texto. Voy a decir unas cosas que igual no están tan mal, pero pues, que igual no están tan bien, pero este no puedo separar las lingüísticas ese aspecto de la lingüística con la narrativa, porque al final de cuentas la narrativa está compuesta por un lenguaje, por un idioma. Así que primero vamos a hablar de qué es el significado y qué es el significante. El significante es el símbolo, es el... es el... es lo que se dice, por decir la palabra o el texto en sí. Es decir, espérenme, les voy a buscar. Este libro. Este libro en su totalidad es un significante, es lo que se quiere, es lo que se está diciendo. El significado de este libro es los temas, la importancia que se tuvo o qué significa este libro. Y un significante puede tener varios significados, por eso un ejemplo muy sencillo es la frase o sí, la frase no mames en español mexicano puede ser o una expresión de desagrado, no mames, puede ser una sorpresa, no mames, puede ser algo agradable, no mames, y cosas así, cuando es el mismo significante, simplemente se le otorgan diferentes significados. Igual un texto como significante puede tener varios significados. En el caso de Hyperion de Dan Simmons, el significado superficial es un recuento de los cuentos de Canterbury. En otro significado es un recuento de sí, es como más filosófico y religioso en el sentido de una peregrinación, como en los cuentos de Canterbury, pero aquí en lugar de contarse como si fuera como aquí los dioses o el dios que son las inteligencias artificiales en el mundo de Hyperion sí existen, son reales y están influyendo constantemente en el mundo. Así que es una versión sci-fi un poco más científica sobre otro significante. A su vez, cada personaje puede representar sus propios significados que influyen dentro del texto en sí, como Martin Silenus siendo el poeta, el soldado cuyo nombre se me escapa, el padre que el viaje cuya hija se va regresando hasta ser un bebé, etcétera, 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 etcétera. Y el propio personaje más emblemático que es The Shrike, que ahorita les digo cómo se dice en español porque es un pinche pajarito bien culero.
En español se le conoce como un alcaudón o verdugo. ¿Por qué? Porque esos pinches pajaritos agarran su presa y las empalan sobre las espinas o sobre las ramas de un árbol y dejan que ahí se desmoran. Son bien metal. Este. Por eso se les dice verdugos o no sé por qué shrike en inglés, honestamente no he visto la palabra. Pero aunque el estructuralismo realmente solo es una rama de la sociología que aplica en sociología, como se dijo, antropología, arqueología, historia, filosofía y las lingüísticas, también lo podemos aplicar a la narrativa y cómo se construye una narrativa. Es decir, es un significante hecho de varios significantes, cada uno con significados varios. Especialmente si se está escribiendo en una lengua viva, que usualmente cuando se escribe algo es una lengua viva. Para los que no sepan, se le dice lengua viva a los idiomas que se hablan. Por ejemplo, una lengua muerta es latín, sumerio, Egipto, bueno, egipcio antiguo, todo eso. Aunque hay expertos lingüísticos que hablan por lo que se ha encontrado, el verdadero dialecto y diálogo de esos idiomas están perdidos. Nadie sabe cómo se habla el, el latín de los pretores o el latín culto. Nadie sabe cómo se hablaba el sumerio correctamente, solo podemos hacer inferencias por fonética, posición de lenguas y por la familia del idioma, pero a final de cuentas no se sabe. Las lenguas romances son lenguas vivas, el chino obviamente creo que es junto con el árabe el idioma más antiguo que existe. Don't hold me onto that. De los más nuevos sería el inglés. Se ha intentado hacer como estos idiomas universales como el Esperanto que nunca van a agarrar, nunca van a funcionar. ¿Por qué? Porque una lengua viva es una lengua hablada es una lengua que evoluciona y no vas a dejar una lengua, no vas a aprender un idioma que casi nadie habla a menos que sea por hobby. Usualmente no vas a aprender una lengua que no se hable mucho porque no, en este mundo cada vez más pequeño y más conectado, no sirve. Ahora bien, ¿esto cómo se aplican a las narrativas? ¿Cómo se aplica a las narrativas? Pues, como cada palabra tiene un significado o varios significados, la construcción que se utiliza a partir de las decisiones que tomas con las palabras es el significado que le estás dando a tu obra. Hay palabras muy vagas que pueden dar una ambigüedad, hay palabras que usualmente en el día al día son muy específicas y es difícil darles otro entendimiento, pero las palabras que usas es la historia que cuentas. No la historia que quieres contar, pero es la historia que realmente cuentas. En el, al nivel en el que solo es escrito, al nivel textual. También al nivel fonético, que es algo que hacía mucho Shakespeare en sus obras y en sus poemas, como la pronunciación del inglés en la época isabelina de Inglaterra es muy distinta a la pronunciación contemporánea. Cuando oyes a un actor de Shakespeare recitar poesía o algo, te das dando cuenta de muchos albures y dobles sentidos que a Shakespeare le encantaba meter en varias obras. Y ahí está otro significado. Está el significado que tú es que está plasmado en el texto, las palabras que tú puedes decir, ay, ¿esto qué chingado significa? Y cuando la oyes, dan el significado, dan la imagen. Volvamos a las notas. Ok. Ahora bien, ya sabemos cómo va a aplicar una serie de significantes con una serie de significados para criticar o para construir una narrativa. Ahora bien, vamos a hablar ligeramente de qué es la crítica literaria, porque ya en un stream pasado hablamos de cómo media literacy is dead, la educación mediática se está muriendo, pero eso no es todo. Es algo que también está cambiando constantemente, especialmente hoy en día en la época del internet, en la época
estas grandes conexiones en donde empiezas a entender a otros, a miembros de otras culturas que parecían muy exóticas hace 50 años, hoy es como, ah, sí, es mi amigo en China, es mi amigo en Japón, es mi amigo en no sé, en Alemania. Estas culturas ya se están volviendo más accesibles gracias a que tenemos el, todo el conocimiento neto de la humanidad al alcance de nuestras manos en un dispositivo así de chiquito. La crítica literaria no es lo mismo que la teoría literaria. La teoría literaria es lo que se estudia la naturaleza de la literatura. Es algo que puedes decir, no, pues yo soy más humanista, yo soy más episte yo soy estructuralista, yo soy postestructuralista, yo soy marxista, yo soy Jesus fucking Christ, cognitivo, aquí lo tengo, yo soy estético, yo sí, yo creo en la deconstrucción. Todo eso son teorías literarias, son teorías de cómo abordar una historia, cómo abordar un texto de manera más filosófica o más sobre la naturaleza propia del texto. Es decir, si yo soy, por así decirlo, un escritor deconstructista con marxista deconstructista, eso significa que las historias que yo voy a contar van a deconstruir ciertas ideas capitalistas en el libro a base de mis creencias marxistas. O si yo soy estético, voy a hacer que lo más importante es la estética, lo visual, todo el arte por el valor al arte. Si yo soy si yo soy de cognitivo, pues estoy estudiando la ciencia cognitiva junto con la filosofía de la mente en el texto, como es decir, qué está hablando del escritor y de los personajes, las palabras o las frases que yo uso. Puedo ser feminismo de género, critical race theory, todo eso son teorías literarias. Es literalmente la estás intentando explicar o definir la tesis del libro. La crítica literaria es cómo se aborda de una manera más tangible, más textual, es cómo está construida, cómo está estructurada, cómo está contada, si hay errores en la trama, si hay plot holes, cómo se decidió organizar un texto a manera de por qué este capítulo va antes, o en el tema de hoy, por qué de repente, aunque estamos hablando de por qué inició esta narrativa más lineal y luego se empezó a saltar más de tren de pensamiento, o por qué está escrito de esta manera, por qué escribió esto más como empecé. Todo eso es crítica literaria. ¿Por qué? Porque se está viendo de una manera crítica, objetiva, a lo más poder, aunque los seres humanos no somos entes objetivos por naturaleza, y eso es lo que se analiza, eso es lo que se estudia. Hoy, de cómo se construye una narrativa, estamos hablando de crítica literaria. Estamos, ¿por qué? Porque hay un chingo de ejemplos, hay un chingo de escuelas, hay un chingo de teorías. Así que vamos a agarrar de nuevo Hyperion. ¿Cómo está construida esta historia? No es epistemológica, porque no está a base de cartas, pero cada capítulo, por así decirlo, es un personaje, es un cuento. Son cuentos que están divididos en sus propios capítulos y que todos funcionan a contar la historia del peregrinaje hacia las pirámides en el planeta. No les voy a contar la historia, léanlo, es muy bueno. Muy igual se lo voy a terminar contando, no lo sé. Pero en ese caso, ¿cuál es la narrativa de Hyperion? ¿Cómo se construye esa narrativa? Pues hay un hilo en común que es este grupo llegando a este planeta, haciendo su peregrinación a través de los árboles eléctricos, del mar de Sea of Grass, a las tres pirámides y pedirle un deseo a The Shrike. Esa es la trama. La trama es súper sencilla. Pero entre estos momentos en donde están viajando y donde vemos a los personajes interactuar entre sí, tenemos capítulos explicando, o cuentos, los cuentos de Canterbury, en donde los personajes empiezan ya sea narrándoles a otros o contándose a sí mismos, o más bien la audiencia lee lo que ellos están contando, la historia que ellos están contando,
es como si fuera un flashback en una película. Eso es lo que hace, lo que le da la carne al libro, es con lo que conoces a los personajes, como conoces, donde ahondas más en este universo diegético, donde ahondas más en todo esto, en los personajes, en su psicología, en su motivación, en cómo iniciaron y cómo terminaron en un país, bueno, en un planeta en donde las excursiones tienen fama de que, pues a algunas les va bien, a la mayoría les va muy mal, así que, ¿qué los llevó a eso? Y esa estructura es como está construido el libro. Hay capítulos en donde está brevemente contando con el presente, por así decirlo, que es cuando están llegando al planeta o están por el planeta y en lugar de narrarte la transición de un punto a otro o estos momentos muertos en la historia, lo que te pone el escritor, Dan Simmons, es otra historia, es otro cuento, ahora más personal, con otros personajes, que se va complicando el mundo y vas entendiendo un poco más el tejemaneje sociopolítico de este futuro y muchos mitos que luego se resuelven, o muchas historias que luego se resuelven en la segunda parte. Y todo esto viene a cómo yo puedo, cómo decido yo cómo construir una historia. O sea, ¿qué llevó a Dan Simmons a construir una historia así? ¿O por qué Drácula está narrada en cuestión de letra, como si fueran cartas? ¿Por qué Frankenstein es un diario? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta más sencilla y la que menos, que es correcta, pero la que menos los va a hacer entender todo esto del proceso narrativo es porque así lo quiso el escritor. Pero por ma es correcto, así lo quiso el escritor, pero a veces es, por ejemplo, cuando se escribió Drácula en el nuevo siglo, ¿Drácula es siglo XIX o siglo XX? Según yo es XIX. Drácula... No, 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 no. Qué su puta madre. Drácula. Sí, siglo XIX, 1897. No sé por qué pensé que era en el siglo XIX, pero anyway. Sí, en el siglo XX, perdón. En el siglo XIX. ¿Por qué? Porque ahí estaba mucho de moda el pulp, mucho de moda esas historietas que vendían mucho en revistas, así que a Bram Stoker lo que le convenía para generar un poco de lana, aunque murió en bancarrota y su esposa y su familia es la que luego empezó a ganar dinero póstumo, es lo que le convenía era pues en estas revistas pulp, en donde se publicaban las historias pulp, que sacaban la nueva carta de Jonathan Harker, la nueva de Mina Harker, de Van Helsing, todo eso, y eso progresaba la historia a un ritmo contemporáneo, a un ritmo más realista para la sociedad inglesa, y por eso cuando se juntan todos en un libro, pues es una colección de cartas, básicamente es tratada bueno, renarrada, repuesta y todo, como si fuera una colección de cartas. Frankenstein es un diario porque para lo que quería contar Mary Shelley, que como es la ciencia ficción, es una historia en donde no es muy, en ese tiempo no era un género muy bien visto, o más bien era un género de plebe, pues lo escribía como un diario para que se sintiera como, para darle extra caché, como si, es algo que está pasando en otra parte de Inglaterra o en otra parte del mundo. Y para eso servía. Así que sí es lo que quiso el escritor, pero muchos en esa época es porque es lo que le convenía al escritor. Y la narrativa entonces se vuelve un ejercicio de qué te conviene para contar tu historia. Y va desde el título, va desde el nombre de los personajes, va desde el nombre de la locación. Y un caso muy... porque ahorita se viene, en el tipo de este video apenas se viene Duna parte 2, la película de Villeneuve. Y siempre algo que siempre se me ha hecho muy cagado del universo de Duna es que tiene estos nombres como Arrakis, como los Fremen, como Shai Hulud, sí, robados o más bien inspirados wholesale de la cultura arábica. Y sin embargo, el protagonista principal se llama Paul. Y hay un personaje que... No quiero decir spoilers, pero digo, ese libro tiene tantos años, así que ya no son spoilers en ninguna historia.
un personaje que muere y tiene varios clones y ahí sigue, se llama Duncan Idaho. O sea, son nombres que sobresalen mucho, que son parte de la construcción narrativa de la historia, pero que si hay algo, que si le preguntas a fans modernos qué es lo que más te salta de Duna, no es, no es la crítica al colonialismo, no es la crítica a la explotación natural, no es la crítica, ya dije al colonialismo, sino a la explotación de las personas, no es nada de eso. Es simplemente, pues se llama Paul Atreides y el otro se llama Duncan Idaho. Son las cosas que más saltan y menos congruencia hacen. Que no tiene algo malo porque al final de cuentas Paul es el nombre de un apóstol en inglés y Paul es un elegido creado por la sociedad, o igual no, que pues funciona como este mesía más oscuro en el mundo, pero no es un mesía verdadero, así que es como un apóstol de sí mismo. Por eso el nombre, hasta eso funciona con Paul Atreides. Según yo, Paul es Pablo. Sí, Paul es Pablo, ¿verdad? Sí, Paul es Pablo. El apóstol. ¿Sí se había un Pablo? ¿Apóstol Pablo? Es un. Creo que es un. Sí, era un apóstol. ¡A huevo! Mis clases de catecismo aún no se me olvidan en mi etapa atea. En fin. Así que, digamos, quieren escribir un libro y ya tienen la trama, ya tienen la historia, ya tienen todo. ¿Cómo coño se va a llamar su personaje? Es una pregunta muy importante en donde se va a llevar más, donde se van a llevar más tiempo del que creen. Entonces, ya tienen un setting, es cómo se va a llamar mi personaje principal. Empiezan a investigar un nombre, y ahí tienen un nombre. ¿Cómo escogen un nombre? Iniciando desde algo chiquito. Pues muchos como yo nos vamos a nombres que significan tal en Google y ahí empiezas a leer. Hay unos que vienen del africano que significan tal o este nombre me gusta, ¿qué significa? Y te das cuenta que puede ser un nombre muy irónico o un nombre que funciona perfectamente para tu personaje. Ahí está un nivel de narrativa. Otro nivel de narrativa todavía más básico es cómo, que también mencionamos en el primer stream, es cómo quiero contar esta historia. Es decir, voy a ser un narrador en tercera persona que hable en... Y lo que pasó es que él caminó y que tiene suspeso, es decir, un narrador de ese estilo, tú sabes que lo que te está contando es la verdad, tú sabes que lo que te está narrando es cierto. ¿Por qué? Porque es un narrador desprendido de los personajes, desprendido de la acción y simplemente es el cuentacuentos. Es una voz narrativa más estable, más pesada. Bueno, no pesada, más fundacional en la narrativa como lo tenemos hoy en día, porque es con la que la audiencia o el público o tus lectores ya saben que lo que tú le estás narrando es lo que realmente está sucediendo. A menos que haya juegos con alucines y cosas así o con puntos de focalización. Cuando lo narras en primera persona, es la ventaja de que, pues como tus personajes están hablando, no necesitas construir tanto al personaje con pensamientos ni nada, porque eso ya es parte de la narrativa normal, esas reacciones mentales ya lo son. Así que la construcción del personaje se ayuda mucho en una primera persona, porque cuando la estás escribiendo y reacciona de tal manera, es el personaje el que está reaccionando. Corre el riesgo o la ventaja, si es lo que quieren, de que se vuelve un narrador no confiable, sí, unreliable narrator, en donde lo que este personaje te está narrando puede o no puede ser la verdad, porque al final de cuentas es lo que ellos te están contando. Y puedes generar dinámicas muy padres, muy complicadas cuando llegas a la trama, pero muy padres. La segunda persona se puede utilizar, o sea, tú caminaste pero eso se utiliza más en algo no lineal o más improvisatorio como más improvisación como Dungeons and Dragons, que ahorita llegamos a eso. En un libro usualmente van a tener que escoger si va a ser en tercera o en primera persona. Ya que deciden eso es
cómo lo voy a contar, qué lenguaje voy a utilizar. Va a ser un idioma muy coloquial, con muchas groserías, sin muchas groserías. Va a ser un lenguaje muy elevado, muy educado, que va a ser con las palabras exactas para que signifiquen lo que tú exactamente quieres decir. Go ahead, todo es válido. Pero esas decisiones van sumando y van sumando al texto y el texto se va volviendo, va agarrando su propio significado. Es decir, si yo estoy escribiendo una historia de guerra en la tercera, desde un tercer punto de vista, eso significa que todo lo que se ponga, el lector va a saber que se está narrando fríamente, que lo que está pasando lo pueden ver desde un punto de vista lejano. Y donde si pones una opinión moralista es la opinión del escritor o la opinión del narrador. Cuando, si lo estás poniendo desde un punto de vista en primera persona, la audiencia sabe que lo que ellos están leyendo todo es sobre el personaje, que es el personaje el que cree esto, es el personaje el que lo está viviendo, es el personaje el que va cambiando. También puedes decidir escribir cartas. Las cartas tienen la gran ventaja de que puedes evitarte narrar ciertas locaciones, simplemente puedes utilizar más la imaginación del lector a tu favor, porque son cartas, si lo escribes como se escriben entre correspondencia, pues es una lectura ligera, amena, o en el caso del horror muy efectivo, porque no estás leyendo, porque da la sensación de que no estás leyendo una historia, sino estás leyendo eventos ya hechos crónica. La desventaja es que a veces vas a tener cartas en las que ningún ser humano habla como humano porque tienes que narrar, tienes que contar, tienes que describir, porque por mucho que más le quieras apelar a la imaginación, hay cosas en donde si no las narras vas a perder al lector. Es decir, si no narras que estoy en una casa y luego mencionas que van a un attic, que van a un basement, pues hay un lector, pues yo no me estaba imaginando en un departamento, qué chingados. Así que narrar es importante. La narrativa, el narrar, el contar, el cómo cuentas es más importante que qué cuentas. ¿Por qué cuentas? Los árabes, los griegos y los mesopotámicos ya se inventaron todo, ya contaron todo. Ya el qué ya no se puede explorar más. Lo que se puede explorar y lo que le da carne hoy en día a la literatura es el cómo. Que eso nos lleva a un punto a la teoría o a la crítica literaria que es la, la famosa muerte del autor, que es un paréntesis porque yo no creo en la muerte del autor. La muerte del autor, Death of the Author, es una escuela que dice que el texto no tiene que ver con el escritor, que una vez que el texto está publicado, si tú lo consumes, ese texto es tuyo, no le pertenece al escritor. Tu entendimiento o tu interpretación del texto es la única que vale. Tiene su mérito, espérenme. Tiene su mérito, no voy a decir que no, pero no es válido, especialmente por cómo se utiliza hoy. La muerte del autor se utiliza, o sea, funciona mejor cuando el autor ya está literalmente muerto, ya cuando lo que se puede interpretar es por interpretación contemporánea, porque el escritor ya no puede confirmar o negar esa interpretación. Mi caso más popular, o el caso más popular para mí, o para explicarlo, es H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft es una de las basuras más racistas que han existido en el mundo de la literatura. Es una terrible persona, pero codificó el género de horror cósmico que luego llevó al New Weird, al nuevo raro. Agarras los libros de Lovecraft hoy en día o las historias basadas en Lovecraft y mucho de las cosas que él odiaba, como los que no son de Maine, no sé, no me acuerdo si era Maine, honestamente, los que no son de cierta parte de los Estados Unidos o todo eso ya no existe, ahora lo es más el monstruo, cómo influye en la humanidad. Hay mucha codificación LGBTQI en las obras de Lovecraft, parte por dedo y por Bird a Lovecraft y parte pues porque así es la historia, ya como ya no se puede ni echar para atrás ni nada por el estilo, ya las interpretaciones que nosotros le damos a la historia o la reescritura ya es igual de válida de lo que él escribió. Igual como Sherlock Holmes, otro caso en donde este
Sherlock y Watson solo eran amigos, ahorita la mayoría de las interpretaciones les da este cierto cadiz de familia o hasta cierto punto románticas. Eso es muerte del autor, cuando el autor ya no tiene injerencia sobre su obra. Hoy en día la muerte del autor se utiliza como una excusa para que tú no sacrifiques tu comodidad de porque te gusta algo, porque el escritor, aunque no te guste el escritor. Y perdón, si el escritor sigue vivo, no puedes invocar la muerte del autor. ¿Por qué? Ah, porque existe el autor para contradecir lo que él cree. Pues si no, esto yo lo puse para que significara esto. Válido o no, eso ya depende del escritor, depende de cómo lo tomes. Y, y tu interpretación es eso, una interpretación, no es algo que puedas separar de la intención autoral, porque el autor sigue vivo y sigue mostrando sus políticas. Por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter a todos les encantó, aunque no está bien escrito y vamos a ser sinceros, es de calidad mala o calidad mediocre en su mejor momento. Hay mejores historias contemporáneas como Percy Jackson, como Artemis Fowl, Holes, todo eso, que son literalmente mejores que Harry Potter. Harry Potter lo único que tuvo es un excelente PR y pegó cuando tenía que pegar. ¿Y por qué no puedes invocar la muerte del autor en Harry Potter? Porque la vieja pendeja, esta J.K. Rowling, ahí sigue. Y ella sigue diciendo no, o sea, sus políticas como persona, como ella sigue viva, siguen afectando, influenciando las políticas de la historia. Es decir, no puedes decir, no puedes alegar o no puedes justificar que los enanos no son una caricatura del pueblo judío, una caricatura antisemítica, porque la escritora ha dicho frases transfóbicas, ha dicho frases antisemitas y todo eso, ha caído sobre eso y nunca lo ha negado o nunca ha dicho de, no, pues es lo que yo creía y ya no creo en eso, o sea, ese es un error mío. Por eso no puedes aplicar la muerte del autor, porque por más que quieras, como el autor sigue vivo, la política, la creencia y todo el autor sigue influenciando la obra. Por ejemplo, Tolkien, ¿cómo se puede aplicar en Tolkien como tú quieras? Porque, Tolkien ya está muerto y aún así, en otra capa, Tolkien admitió cuando escribió algo malo y en el Silmarillion o en las cartas, lo trató como si fuera propaganda élfica hacia los enanos. Así que existe esos niveles. Es decir, en corto, la muerte del autor tiene su propósito cuando el autor ya literalmente está muerto, o sea, cuando ya puedes aplicar la muerte del autor en el análisis del texto como tal, pero mientras está vivo el autor no puedes separar al autor de la creación. Simplemente no puedes. Por más que lo intentes, parte de ti vas a ver así de que tú sabes que estás apoyando algo con ciertas creencias. Y eso es tanto crítica como teoría literaria. La muerte del autor es una intersección entre tantos. Continuamos en cómo coños construye un libro. Ya estuvimos en, no, pues ya quiero contarlo de tal manera, ya tengo los nombres de mis personajes, ahora viene lo más difícil, que es escribir. Todo lo que les voy a decir en la playlist en YouTube de creación, ¿cómo se escribe eso? La respuesta básica es, se escribe escribiendo, aprendes escribiendo. Y es lo más difícil de esto fuera de buscar a alguien que confíe en tu obra para publicarla. Entonces te sientas y lo vas a escribir. Oh my god, ¿cómo inicio este desmadre? ¿Cómo inicio la mejor obra jamás habida y por haber en mi cabeza con estas grandes escenas, estos personajes no tridimensionales, cinco dimensionales, con capas, este mundo súper complejo, con políticas que hacen que Game of Thrones se vean como Plaza Sésamo, con esta mitología súper elaborada? ¿Cómo paso esto, el mundo de las ideas, el ideal platónico de mi historia, cómo lo traduzco? Y la respuesta es, no vas a poder, no vas a poder. Lo que vas a poder hacer es traducir o adaptar este ideal platónico a lo más cercano que puedas. Vas a tener que sacrificar muchas cosas. Si escribes todo tu libro pudo haber sido de 1000 y cacho páginas,
pero luego empiezas a ver que se... Pero tras revisiones, tras revisiones, tras revisiones, tras revisiones, se terminan en 300 y perdiste muchas cosas que le daban sentido a otras cosas que hacían después los personajes, cambiaste esta cosa que a ti te encantaba, cómo lo narraste, cómo lo contaste, pero al final de cuentas no tenía injerencia en la historia, así que lo tuviste que quitar. Escribir es una historia de sacrificio en el sentido de este bloque que es todo, que voy sacrificando, que voy cortando para tener un objeto, una obra de arte. Una estatua que se pueda entender, que puedan ver con los detalles suficientes, pero no ta 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 ta. Ta. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues si son primerizos o es su milésima historia, lo primero es escribes todo y lo que yo les recomiendo es en orden cronológico. Escribes todo desde el inicio hasta el fin. Si son varias partes, un outline de toda la historia y donde quieres escribir el primer libro, ahí lo escribes todo. Ya, lo sacaste. Ahora viene lo difícil. Te vas a tomar un tiempo. Te vas a tomar ya sea una semana, semana y media, dos, y lo vas a leer de nuevo. Y en esa lectura es cuando te vas a dar cuenta que no, muchas cosas no tienen sentido, que muchas cosas pues simplemente no funcionan, que hay inconsistencias, que hay incongruencias, errores gramaticales. No, del error gramatical no se me van a preocupar aún. Va a haber problemas de tono, van a haber problemas de tema, que estás diciendo una cosa pero luego se contradice aquí. Todo eso les va a suceder y ahí es donde viene todo lo más difícil de lo más difícil, que es tu edición, que es, ok, vamos a hacer que este segundo draft, esta segunda vuelta, sea legible, sea entendible, sea comprensible. Y ahí es donde muchos, bueno, no, la mayoría se va a rendir cuando vean la hoja en blanco, porque la hoja en blanco impone cabrón. Y vas a intentar escribir y no van a poder y lo van a dejar. El segundo filtro más grande es la segunda edición, porque es lo de, pues ahora tengo que trabajar esto todavía más, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, van a llegar este miedo a ti de, puta, no soy tan buen escritor porque no pude plasmar todo en un inicio. Cuando todas estas grandes historias de este escritor lo produjo a los 19 es el 0.01% de del total de escritores en este mundo. O sea, no se preocupen en estar en una carrera, literalmente como si fuera caballos, compitiendo contra otros. Porque los únicos que van a terminar jodidos en eso son ustedes. Mejor enfóquense más en llevarla a su ritmo. No lo hagan rápido, háganlo bien. Entonces, empiezan a editar, empiezan a cambiar y se empiezan a dar cuenta que la historia empieza a tener forma. Ya hay una forma, ya no solo es una idea, ya hay una forma, ya es una estatua, ya pueden ver a través del mármol esta estatua. Y lo que más les va a pasar, y eso se los puedo firmar de sangre, es que en la segunda o en la tercera vuelta es cuando se van a dar cuenta del tema, el tono y lo que quieren contar en la historia, esas tres cosas súper claves. Entonces van a escribir el tema y se van a regresar atrás para poner el tema desde un inicio y ahí van a estar reestructurando, reestructurando, reestructurando hasta que tengan algo presentable, algo más comprensible. Luego lo que van a hacer es, se van a echar un paso para atrás, van a... Porque la mente va a estar saturada de eso. Para ustedes ya va, cada vez que terminen de trabajar en algo, para ustedes es perfecto, no hay nada más que se le pueda hacer. Se van a tomar otra vuelta y le van a dar una tercera, una cuarta, una quinta lectura, hasta que con lo que terminen, ustedes ya no sean capaces de editarlo más. Ya cuando lo vean, ya cuando estén leyendo y como glaze over en lo que están leyendo porque sé que estaba pasando, sé, ahí ustedes ya pueden decir que al menos ya hicieron lo más posible y su cerebro está diciendo, ¿sabes qué? Ya no. Ahora bien, lo que sigue es un editor. Lo que sigue para contar una historia es si pueden pagarle, busquen, hay varias páginas, está ritzy.com si son en inglés, pueden checarlo en Google, todo eso. Y ese editor lo que les va a hacer es
los errores que ustedes no encontraron, especialmente si es un editor, un proofreading o un content. Hay muchos tipos de editores, ustedes lo tienen que aprender. Yo lo aprendí, ustedes lo tienen que aprender. Igual si luego me veo más benévolo, hacemos un stream sobre tipos de editores. Y este, ellos van a estar, no, pues aquí no tiene sentido, esto se está alargando. Y una vez que tengan eso, ya por fin tienen un manuscrito, ya tienen una historia. Y todo eso vino de que se sentaron, escribieron, pensaron en cómo iban a contar esto, qué palabras iban a utilizar. El proceso creativo, que es algo que creo que ya hablamos del proceso creativo, no me acuerdo, es lo más difícil, es el picar, es el tallar piedra. Así es como escribes, es viendo la hoja en mármol, ya tienes todo, yendo piquito por piquito por piquito por piquito por piquito por piquito por piquito hasta que tengas algo. ¿Y cómo lo haces? Sentándote haciéndolo. C, tautología. Oh, Dios mío. ¿Cómo cago? Pues sentándome en el excusado y apretando. Este. ¿Cómo escribo? Pues sentándome, peleándome contra la página y peleándome contra las palabras para que suceda algo. Y aquí, en el proceso en lo que se están haciendo, van a estar escogiendo mucho sobre la marcha, porque por más escritor de Blueprint que seas, para los que son nuevos, yo les llamo un escritor de Blueprint a los que planean todo y lo único que hacen es contar lo bonito al final. Aunque seas uno de esos, en lo que tú estás escribiendo, en lo que tú estás trabajando, en lo que tú estás construyendo, en lo que vas a terminar haciendo es, vas a ir cambiando sobre la marcha, vas a ir dándote cuentas de donde, oh, cuentas, te vas dando cuenta en donde el personaje que tú estás escribiendo igual está reaccionando de una manera que tú no te esperabas, así que, ¿cómo vas a conciliar este nuevo aspecto de tu personaje con lo que está pasando? O si este nuevo aspecto lo está llevando muy lejos de donde quieres, ¿cómo puedes mantener detalles de eso sin cortar lo que tú estás planeando? La trama, ¿cómo puedes hacer que la trama tenga sentido? Tristemente, eso se va a venir en las revisiones. Eso se va a venir en donde estás leyendo algo, esto es muy padre. Y en la tercera es, espera, esto yo no estoy diciendo después. Y así te vas a ir, así te va a pasar. Y es el oficio, es el llevar pedazo por pedazo, bloque por bloque, hasta que tengas algo. ¿Cómo cómo haces una narrativa long form, o sea, cómo creas una narrativa narrando, cómo narras sentándote y haciéndote las preguntas de, ok, este personaje cómo se va a llamar, ok, tiene este nombre, va a ser irónico o no, la trama va de tal lugar, cuál va a ser el final, dónde va a ser el punto medio. Si tienen más como conocimiento sobre teoría o más conocimiento sobre lo que estuvimos contando la vez pasada, la estructura de tres puntos. Es más, otro proceso de la narrativa es, voy a contar una historia en tres actos o quiero ser más loosey, quiero jugar más con esto. Si lo quiero en ese caso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a partir? ¿Cómo lo voy a diferenciar? Son decisiones que se van tomando sobre la marcha y que nunca vas a trabajar, o sea, nunca vas a dejar de trabajar en eso hasta que llegue, hasta que se publique o hasta que ya la editorial te lo esté publicando o hasta que te digas, ¿sabes qué? Hasta aquí dejé. Yo ya me voy a enfocar en otras cosas como vender la historia. Y ahora vamos a hablar de esa es en una narrativa típica, en una narrativa más convencional, ya sea en tercera o en primera persona. ¿Cómo haces una narrativa no lineal? Para los que no sepan, una narrativa no lineal, para los que leen mucho latinoamericanos es Rayuela, para los que leen mucho en inglés es Gravity's Rainbow, es The Infinite Jest, es House of Leaves. Son narrativas que no van de punto A punto B, sino son narrativas de punto A punto Z que regresa a punto B, pero hay B1, B2 y B3. B3 te lleva a D, B2 te lleva a ta. Son historias que igual por su propia naturaleza, como es en el caso de House of Leaves, no la puedes narrar de manera normal. No se permite narrar de manera normal. Y aquí la decisión es cómo lo construyo o cómo lo narro. Bueno, lo que yo les recomendaría es primero narranlo de forma normal, primero crean el marco, crean el qué estás contando y de ahí en cuenta date con la narrativa. Puedes poner
tren de pensamiento. Para los que no saben, cuando narras tren de pensamiento, estás intentando emular el pensamiento humano. Y si hay algo no lineal, es el pensamiento humano. Estás viendo, no sé, aquí está mi tele, por decirlo. Lo estoy viendo y estoy viendo un programa, pero yo estoy pensando chin, tengo que hacer algo o bla, 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 mientras estás consumiendo esto. Así que eso no es lineal, es paralelismos en donde igual te estás poniendo atención, igual no. Y de repente hay momentos en donde la mente se enfoca en algo y ahí sí te acuerdas de todo. Porque porque dato curioso, a menos que sufras un trauma o tengas Alzheimer, el cerebro se acuerda de todo. De todo. Por eso, cuando en serio pierdes la memoria, es como este evento, pues, desconcertante, porque usualmente te empiezan a narrar algo y, ah, sí, sí me acuerdo. O si no, pero te suena real, te suena posible, es porque tu cerebro de la manera inconsciente está diciendo eso pasó. Y por ejemplo, como yo ahorita estoy narrando, o estoy hablando como un tren de pensamiento, con debrayes, con intersecciones, con tangentes, todo eso. Por eso son libros muy difíciles, los libros no lineales. Les estoy diciendo libros no lineales, estoy seguro que un gran doctorado en letras me puede decir, ah, no, de lo que estás hablando es tal. Anyway, por eso son difíciles de leer como Gravity's Rainbow, como Infinite Jest, como The Sound and the Fury, porque estás llevándote y luego te está llevando por otro, y luego intenta regresar, pero como no es tu pensamiento, no es tu línea, sino nada más la estás siguiendo, pues es difícil, tienes que regresarte para luego hilarla. Y la forma en la que lo construyen, no puedo hablar por Faulkner, no puedo hablar por ninguno de los autores de ese estilo, pero como yo lo construiría es, pues primero narro todo, o sea, narro los eventos y luego empiezo a jugar con eso, empiezo a jugar con, igual este evento lo pongo en media res o en extrema res, los voy jugando, los voy narrando de una manera en la que no tengan sentido, o mi capítulo favorito de House of Leaves, que es una gran historia de terror, es, te narran, por ejemplo, la casa, la titular casa, desde como todo lo que no es. Así que lo que te están narrando, como es lo que no es, dejan a tu imaginación lo que es. O sea, no te están narrando, es una casa de de 2 pisos, te narran, esta casa no tiene 3 pisos, no tiene un piso, no es de un solo piso. Esta casa no tiene un jardín grande o un jardín bien cuidado. Esta casa, no tiene una entrada o no tiene una entrada frontal y no tiene una entrada detrás, pero puedes entrar. Empiezan a jugar con eso, empiezan a jugar con tu imaginación. Y a final de cuentas, eso es técnica, es una técnica. La narrativa se basa en, retomando, tren de pensamiento, la narrativa es una técnica, son técnicas que tú utilizas para contar tu historia, ya sea a largo plazo, long form como una novela, una saga, una serie de novelas, short form como una historia corta, un ensayo, etcétera, no lineal, House of Leaves, bla 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 bla, o improvisar o más improvisatoria como es un juego de rol. Y retomando lo que hablamos en un inicio de significado y significante, House of Leaves, que no tengo mi copia, y la tengo que volver a comprar, House of Leaves empieza a vender el significado del libro de que esto es una historia de terror desde el inicio. La portada y contraportada, estas partes, o sea, el paratexto del libro, el paratexto es todo lo que está por encima del texto, es decir, la decisión de color, la decisión de tipografía, la decisión de imagen, en dónde pones si gana un premio, dónde va todo esto, es más corto que el libro en sí. Esto está, me caga hacer esto, pero está así, por así decirlo, está así de ancho y tú estás viendo el libro. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la casa es tan horripilante, tan terrorífica, que el propio libro no la puede contener. Y te lo están vendiendo desde ese momento. El significado de esto es una historia de terror o el aspecto terrorífico de esta historia, te lo están contando desde que el libro no cabe dentro de sí mismo. Así que eso también es parte de la narrativa. Eso también te está narrando de qué va House of Leaves. Por ejemplo, mi copia de
The Good Omens tiene a Crowley. ¿Por qué? Porque Crowley es posiblemente el personaje principal de la historia, aunque la dupla es Crowley y Aziraphale. Crowley usualmente puede ser considerado como el principal. O por ejemplo, no sé, también los videojuegos que pones en la portada. Todo eso ayuda a la construcción narrativa del texto, es decir, estás siguiendo, elaborando el significado de tu historia. En lo improvisar, por ejemplo, por eso puse Baldur's Gate 3 en el título, porque, pensé que Final Fantasy XVI era el juego del año y no, es Baldur's Gate y no hay manera en donde alguien me vaya a hacer cambiar de opinión esta vez. Es un juego en donde todo viene dentro de sí, donde no te está quemando el Play 5 o la computadora como lo hizo Final Fantasy XVI, donde la historia es engaging, donde los personajes son engaging, pero al mismo tiempo es una historia, perdón, que solo puedes contar en un juego. ¿Por qué? Porque hay tanto contenido que puedes explorar a tu ritmo que intentar contar una historia pero dejo afuera el side quest en donde, no sé, consigues tal cosa o donde estás en tal lugar. Esa narrativa no es una narrativa no lineal, es decir, punto A sí te va a llevar a punto B, pero el que lleva a ese punto eres tú y tú puedes pasar por A.1, punto 2, punto 3, punto 1000 antes de pasar a B. Y está basado en Dungeons and Dragons. Tan es así que hay un sistema dentro del juego en donde tira un dado y sigue las reglas del juego de rol. No les voy a contar cómo funciona Dungeons and Dragons, eso es para otro stream. Y en lugar de tú estar interactuando con otras personas como es la narrativa en segunda persona natural de Dungeons and Dragons, porque soy DM, ahí tú narras, van caminando por este lugar, se encuentran tal cosa, se lo estás narrando a alguien, a ese alguien que está influyendo. En el juego no, pero lo solucionan porque es la historia que tú te estás narrando y tú estás construyéndote a ti mismo, perdón. O sea, sabes que el juego va a tener punto A y punto B y que va a haber un jefe final y todo eso, pero cómo llegas ahí, la historia que tú vas contando, depende un poco de ti, de tus decisiones, pero B también depende del azar, de los dados, del dado virtual o que tira el juego o que tú tiras en, el en una partida de rol. Y por eso le digo que es mucha improvisación, porque tú puedes decir este gran speech y en una película normal este gran discurso sí sería moralizante, pero no, pues tienes que tirar un cheque de carisma y sacas y fallas. Así que tú como narrador, como experiencia, ya sea de juego o de juego con los dados, tú cómo te acoplas a eso para seguir contando la historia, para seguir narrándola, cómo te vas acoplando, porque a lo que sucede al azar. Y por eso le digo, y es una narrativa en segunda persona porque se lo estás dirigiendo a alguien en específico, ya sea The Play, ya sea a los jugadores o sea a ti mismo en el caso de Baldur's Gate. Baldur's Gate también es un excelente juego porque hay mucha flexibilidad en el gameplay como Dungeons and Dragons, en donde creo que posiblemente lo que más daño hace en el juego es si tienes a un druida de la luna que se convierta en un owlbear, primero lo encoges, luego lo pones de un nivel alto, haces que se transforme y ¡pum! Cae, empieza a partir madres o cae y hace como miles de daños. O tienes puedes utilizar Turn to Water en tal cosa, puedes hacer Turn to Mist. Mucha flexibilidad como en el sistema, aunque obviamente al ser un videojuego está un poquito más limitado a las cosas que puedes codificar en el juego con el engine, con el motor que se utiliza, y el juego pues está limitado a tu imaginación. Pero aún así, es Baldur's Gate 3 narrativamente hablando, es el nuevo estándar para este tipo de juegos y el juego como si tiene que ser el nuevo estándar para la industria. ¿Por qué? Esto es un debraye de algo que a mí me apasiona. No hay microtransacciones, no es de que tienes que gastar, el juego te sale en $60, por decirlo. No tienes que gastar otros 20 para tener las mejores cosas desde un inicio, o para tener a todos los personajes, o para tener tal, no. Todo ya está dentro y es tanto lo que hay que es muy difícil que explores o encuentres todo en tu primer playthrough.
diría imposible desde el simple hecho de que hay un origen para tu personaje que te da otra historia completamente distinta y un background más pesado que lo une más a Baldur's Gate 1 y 2, iniciando desde ahí. Y pues es muy divertido, o sea, las interacciones de si tienes un personaje con poca inteligencia, pues claramente si tienes que hacer un check de inteligencia es muy difícil que lo pases. Y es divertido, es el cómo los programadores llevaron a cómo van a justificar que tu personaje llegue al punto que ellos quieran. Cuando tú estás explorando, tú lo estás haciendo a tu manera. Y da una experiencia de gameplay emergente o de historia emergente que solo se puede contar en este tipo de narrativas más improvisadas o en el caso de Baldur's Gate 3, más basadas en un juego de rol. No estoy diciendo que ninguna sea mejor que la otra, todo depende de la historia que quieras contar. Usualmente si quieres escribir un libro, o quieres escribir una historia más vendible, más marketeable, te conviene una historia, te conviene trabajarlo pues con una narrativa más usual, un punto de vista más común y ir jugando más en qué estás narrando, cómo estás narrando y cómo estás desarrollando. En fin, ¿y cómo construyes una historia más improvisada, más tipo Baldur's Gate? Como una historia no lineal, como House of Leaves, como Infinite Jest. Narras el qué quieres que pase y en donde empiezas a trabajar más es en el cómo. Empiezas a intentar predecir hasta cierto punto porque cuando estás tratando con otras personas en Dungeons and Dragons, nunca vas a predecir al 100% lo que otra persona te puede sacar en ese juego. Me acuerdo cuando en una mesa alguien orinó y apagó una piedra del sol misteriosa saltándose un dungeon cabrón porque le salió el mejor tiro que le pudo haber salido. Tú no te puedes tú no puedes planear todo lo que va a pasar, así que lo que haces en una narrativa más no lineal, si no estás contando, si tú no tienes control sobre eso, si hay otros involucrados, es los voy a llevar acá. El cómo los voy a llevar es lo que yo voy a estar viendo paso a paso. Si es un libro como House of Leaves, como tú tienes control total sobre lo que estás contando y el otro solo lo va a, a vivir como experiencia, ahí sí ya puedes planearlo todo y luego ir jugando en cómo lo presentas. En una narrativa más rolera, más no, una mezcla entre no lineal, rolera, pero al mismo tiempo con una línea narrativa que tiene que tener, porque toda historia tiene que tener una línea narrativa, tiene que tener un te tiene que contar algo, aunque eso algo tenga sentido, no tenga sentido, es irrelevante. Todo libro, toda historia te tiene que contar algo, con o sin sentido. Pues ahí, como Dungeon Master que soy, les puedo decir, te apoyas en los otros. Si es más de improvisación, eso significa que lo estás hablando con otros. Y esos otros te van a ayudar a ti. Esos otros, tus jugadores, te van a estar apoyando. Va a ser una retroalimentación de ideas que vas a crear algo que solo pudiste crear con esta sesión y con esos roles. O rol de. O lo que te salió en el dado. Cuando tú lo controlas todo, la narrativa es únicamente tu peso y tu deber, por así decirlo. La única retroalimentación que vas a tener por mucho tiempo, y es algo que si son escritores sí quiero que lo tengan mucho en mente, es la única retroalimentación que vas a tener por muy buen rato son tus propias ideas y tú mismo. Luego van a ser tus lectores beta, luego van a ser tus editores y todo eso, y luego van a ser los lectores, pero por mucho tiempo la narrativa se construye en este juego, se construye en el juego de lo que tú escribes y cómo te lo retroalimentas. Así que, para concluir, TLDR, ¿qué es la narrativa? Es es todo. No es el cómo cuentas, es todo lo que crea y lo que forma una historia. Eso es la narrativa. ¿Cómo creas tú una narrativa con pequeñas decisiones que vas tomando desde el nombre, el título, las palabras que tú te inventas, todo eso, ahí sí lo vas construyendo. Y entre más lo vas construyendo, más peso le vas a ir dando, más lo vas a ir cambiando para que tenga una forma X o una forma tal. Y es un proceso
de dar y retroalimentar, de dar y retroalimentar. A veces es necesario sacar la historia que ya terminaste, dejar que tu cerebro la procese y cuando regresas te vas a dar cuenta de cosas que no te habías dado cuenta antes y así. ¿Qué es la narrativa? Es todo lo que crea una historia. Es cómo la creas, depende contándola, narrándola. Es algo que, especialmente a mí, como un escritor como yo, que es más jardinero, de que plantas una semilla y ves el árbol crecer, es tú cómo te sientas y tú cómo lo vas haciendo, tú cómo vas construyendo algo. La narrativa se hace a la marcha. ¿Cómo se escribe? Escribiendo. Así que eso es todo el stream de hoy. Los veo el jueves. Igual no sé qué tema voy a contar. Igual empezamos a narrar un poquito de tonos, temas, no sé. Ya lo veremos. Los veo en el canal de YouTube que es La Bóveda de Otranto. Este stream posiblemente va a estar en su totalidad mañana a las 3. Soy Diego, soy escritor. Esto fueron Crónicas de un Debray anunciado. Los veo el jueves. Sean buena gente.